Saludos, este es un video tutorial para explicar acerca del uso de las ecuaciones diferenciales ordinarias en Python. Es un video del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero para el programa de doctorado en Ciencias de la Ingeniería. Presenta a un servidor, maestro en Ciencias, José Cristian de Jesús Galicia González, y el profesor es el doctor Juan Frastro Solís. A 29 de septiembre de 2020. Comenzaremos con una pequeña introducción. Continuaremos con los pasos básicos de la instalación, algunas aplicaciones a ecuaciones diferenciales, un caso muy intuitivo que tenemos, algo que pasa en la vida común, que es como la caída libre. Por lo tanto, vamos a estar muy familiarizados con el proceso y vamos a poder entender qué es lo que está sucediendo con nuestro programa y nuestra ecuación diferencial, y finalmente algunas conclusiones. Muy bien, en Python existe la librería pylab, que es un tipo de sistema para resolver matrices en laboratorio, tal como lo es MATLAB. MATLAB es un laboratorio de matrices que ya muchos conocen, y entonces pylab es una versión de código abierto. Esto nos permite, pues obviamente, no tener problemas con las licencias e incluso poder agregar muchos binarios de otros desarrolladores que también dejan los códigos abiertos para que todos podamos utilizarlos. ¿Por qué en Python y no en MATLAB? Python permite hacer muchas aplicaciones a la vez sobre ellos. Un caso muy común que me pasó es que anteriormente, para resolver una cuestión en MATLAB, yo todo lo quería resolver en un script, pero algunas cuestiones no funcionaban bien en el script. Tenía que ejecutar un programa especial de MATLAB que no tenía comunicación, o no pude lograr la comunicación para que eso estuviera dentro de mi script. Mientras que en Python puedes, según solo script, poner varias cosas que se comuniquen entre sí, e incluso poder hacer un programa maestro de scripts que invoque otros scripts con cierta libertad, dado que puedes ir por partes. Python te permite programar orientado a objetos, orientado a eventos, programación estructurada, todo en uno mismo, dado que es a muy alto nivel. Por lo tanto, te ofrece muchas ventajas en cuanto a sintaxis, tanto hacer testeos a los scripts, etcétera. Aparte, pylab genera mejores rendimientos en costo computacional que MATLAB. Los que habremos usado Simulink y otras aplicaciones sabemos que es un poco costoso y engorroso para la computadora. Esas son las ventajas de pylab con respecto a MATLAB. Obviamente existen algunas desventajas, como la situación de que pues MATLAB tiene todo un equipo al ser de una compañía, soporte técnico, etcétera, mientras que pylab es de código abierto y cada quien tiene que buscar la solución en sus propias situaciones. Muy bien, procedamos a las librerías. Vamos a estar utilizando ciertas librerías para poder hacer nuestras graficaciones y demás. A continuación voy a explicar los pasos para instalarlo en Windows. Previamente ya tenemos que haber instalado Python, Visual Studio, para poder continuar con la instalación de las librerías. Entonces, ejecutamos el símbolo de sistema como administrador para poder instalar estas librerías, y a continuación tipeamos Python, que es para invocar el programa, -m pip install, que es para el comando que utilizamos para instalar, -u y matplotlib. Entonces lo ejecutamos y esperamos
a que se instale. A continuación lo voy a hacer, solamente que pues yo ya lo tengo instalado, por tanto nada más me va a decir que ya tengo todos la versión más actual instalada en mi computadora. Aquí nos encontramos. A continuación tipeamos python -m-pip install -u matplotlib, damos enter, esperamos unos momentos, empieza a procesar y a continuación nos van a aparecer las pantallas de que está cargando el archivo. A mí me dijo que ya está todos los requerimientos y ya está todo actualizado, y al siguiente espera el siguiente comando de ventana, pero a ustedes que lo están haciendo por primera vez les aparecerá tal como en la presentación, aquí donde empieza a cargar uno por uno. Puede darse el caso de que tengan una versión de pip, que es para instalar, anterior, que es esta advertencia en amarillo que aparece. Entonces tenemos que ejecutar el comando sugerido aquí, que es de la misma forma que instalamos matplotlib, que es python.exe-n pip install pip command y enter. Muy bien, una vez que hayamos terminado con este paso, pasaremos a la librería simple. De la misma forma, ejecutamos el símbolo del sistema como administrador, tipeamos este comando y esperamos a que se instale. De nueva forma, a mí me va a aparecer que ya está instalado y en la versión más actual, y a ustedes les debe aparecer esta pantalla, esta captura de pantalla que pongo aquí. Esperamos a que se instale. A continuación instalamos el cp, ejecutamos de nuevo el símbolo del sistema, ponemos el comando python -mp install-cp y esperamos a que se instale. Una vez ya instaladas todas las librerías, pasamos a hacer la práctica de cómo funcionan estas. Vamos a resolver un modelo de caída libre. Como les comentaba, es un modelo intuitivo que podemos todos entender para dimensionar qué es lo que está sucediendo con la ecuación diferencial en nuestro programa. Por la ley de Newton sabemos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad, obviamente donde F es fuerza, M masa y A la aceleración. Obviamente aquí la aceleración al soltar un objeto desde un lugar alto pues será la gravedad de la Tierra redondeada a 9.18 metros sobre segundo al cuadrado. Vemos que los elementos de la caída libre son la posición inicial, el lugar donde se suelta el objeto, la velocidad inicial. Si solamente lo soltamos, la velocidad inicial sería 0, pero si lo empujamos, si lo aventamos hacia arriba, la velocidad inicial será un valor positivo, o si desde aquí arriba lo aventamos, entonces la velocidad será un elemento negativo. Tenemos a y, que va a ser la posición, que es sobre lo que queremos resolver nuestra ecuación diferencial, que va a ser nuestra variable dependiente. Otro concepto es la velocidad, sabemos que es la primera derivada de la posición. El tiempo, que va a ser la variable independiente. Y finalmente la aceleración o la gravedad, que será de 9.18 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí está la representación de la Torre de Pisa, cuando cuenta la anécdota de que se hizo la demostración de que caía más rápido
Si una bola de metal que las mismas dimensiones que una bola de mica, por intuición de aquella época se pensaba que pues como pesa más el metal caería antes, y entonces aquí se demostró que las dos caen a la misma forma, al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hace que algo caiga antes que otro objeto? No es la masa, sino la fricción con el aire, y las dos al tener la misma forma, pues las dos caen al mismo tiempo. Esto lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva. De la figura anterior tenemos que el tiempo y h son la variable independiente y dependiente respectivamente. Aquí no es h, lo vamos a representar con la letra y, que está en el eje y, es donde únicamente se mueve nuestro sistema. También podemos notar que la fuerza de gravedad hace que el objeto caiga, por lo que la gravedad será negativa. Si la gravedad fuera hacia arriba, sería positiva. Si el objeto va hacia arriba, será una aceleración positiva. Y si va hacia abajo, es negativa, ¿no? Por tanto, de la ecuación 1 podemos obtener las siguientes ecuaciones. La ecuación 1 es fuerza igual a masa por aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y en nuestro diagrama sería menos la gravedad por la masa del objeto. Vemos que la masa está implicada en ambos lados de la ecuación, por tanto la podemos sacar de la ecuación y nos queda que la aceleración va a ser igual a menos la gravedad. Esta ecuación confirma lo que mencioné anteriormente, que la posición, la fuerza, la velocidad a la que cae un objeto, la fuerza sí, perdón, la velocidad, la aceleración y la posición de un objeto que cae no depende de la masa del objeto. La aceleración es la segunda derivada de la posición, por tanto la ecuación quedaría la segunda derivada de y, que ya representa la posición en el eje y, con respecto al tiempo al cuadrado, sería igual a menos la gravedad. Esta sería nuestra ecuación diferencial a resolver. Como bien sabemos, hay distintas formas de resolver las ecuaciones diferenciales. Las que vemos a menudo en las clases de ecuaciones diferenciales son métodos analíticos, separación de variables, las de Bernoulli, homogéneas, por sustitución, etc. Estos son unos métodos analíticos, ¿sí? Para elementos acoplados también se puede utilizar, pero a menudo no siempre es posible encontrar de forma simple o incluso encontrar la solución por estos métodos analíticos de cualquier ecuación diferencial ordinaria. Para esto utilizamos los métodos numéricos que habremos visto en nuestras clases donde nos hayan enseñado métodos numéricos para realizar unas aproximaciones, las cuales en rendimiento pues prácticamente nos dan la solución, ¿no? Como todas estas cuestiones de física son aplicables a la vida real, los pequeños errores que tiene entre un sistema aproximado por métodos numéricos a una solución analítica realmente son descartables, no importantes. Muy bien, entonces procederemos a ver un método analítico que es la solución de este problema por el método de separación de variables, para no hacerlo tan pesado, porque la cuestión de este video es hacer el sistema lo más rápido a través del método numérico que utiliza Python. Resolvimos para la velocidad primeramente utilizando la separación de variables la ecuación 4, que es esta, la ecuación a resolver. La segunda derivada de y con respecto al tiempo va a ser igual a menos la gravedad. Se puede expresar como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a menos gravedad. Pasamos
dt del otro lado, integramos ambos lados de la ecuación, y aquí nos queda b, que depende de t, que va a ser igual a menos g por el tiempo, más una constante. Esta constante, en este caso, va a ser la velocidad inicial. Entonces, esta es la solución para la ecuación con respecto a la velocidad. ¿Okay? Ahora resolvemos para la posición. La velocidad es la primera derivada de la posición. Por tanto, de nuestra ecuación anterior que acabamos de obtener, ahora derivamos la derivada de y con respecto al tiempo, va a ser igual a menos g más la velocidad inicial. Pasamos de t del otro lado, integramos ambos lados de la ecuación y tenemos que y de t, que es la posición, va a ser igual a menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial que multiplica el tiempo, más la posición inicial. ¿Qué podemos observar aquí? Observamos que la gravedad es negativa, por lo que la fuerza se va a ejecutar hacia abajo. La velocidad se contrapone, obviamente respecto al símbolo. Si lo avientas hacia abajo, pues si lo avientas hacia abajo, pues obviamente ayuda a que y disminuya más de forma más rápida. En cambio, si la velocidad con la que inicia es positiva, pues obviamente esto se contrapone a la gravedad. Y esto lo podemos ver siempre. Si aventamos una pelota de béisbol hacia arriba o una flecha, tarde o temprano la flecha va a caer gracias a la gravedad, porque mientras más avance el tiempo, aquí es cuadrática, va a vencer a la simple velocidad. Y obviamente más la posición inicial. Entonces, esta es la solución de nuestra ecuación diferencial por el método analítico. Pasamos a graficarlo y ver cómo se comporta en Python. Por practicidad realizaremos todo esto en Visual Studio Code. Podemos también desde la ventana de comandos ejecutar Python e ir tipeando todo, como si fuera el workspace de MATLAB, pero será mejor realizarlo en un script donde podamos modificar. Aparte, en Visual Studio Code nos permite ejecutar el programa sin tener tantas complicaciones, ir a la ventana de comandos, ejecutar el programa, etc. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo archivo con la extensión .py. Entonces, vamos a Visual Studio Code. Aquí generamos un nuevo archivo y vemos que ya tenemos un archivo. Por default se llama un title sin título -1. Damos en File, guardar como. Aquí es donde yo estoy haciendo las pruebas. Y si lo guardamos así, vemos que es un simple archivo .text. Visual Studio Code te permite guardar en todos los programas que tú tienes instalados, desde LaTeX, Java, C++, etc. Entonces tenemos que buscar a Python, que está aquí junto a R en orden alfabético, y ya colocamos un nombre. La extensión para un archivo de Python será .py. Vamos a llamarlo prueba. Bien. Y a continuación vemos que ya es un archivo .py y nos empieza a generar el script para que nosotros podamos ejecutarlo. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Vamos a llamar a nuestras librerías. Vamos a importar la librería NumPy con el comando import numpy as np. De esta forma hacemos que cuando importemos la librería, en vez de estar escribiendo NumPy, lo ejecutamos
simplemente con np. Más adelante les voy a mostrar el ejemplo y vamos a regresar a esta imagen. También invocamos de spy integrate, vamos a importar el ODE. Y de matplotlib vamos a importar el pyplot, que es para generar la gráfica. Muy bien, después de generar, de invocar nuestras librerías, ahora vamos a declarar nuestras constantes y las variables. Como es el método analítico, pues sabemos cuánto vale cada uno. La constante universal, la constante gravitacional para nuestro planeta Tierra es 9.18 redondeado. Vamos a poner una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. Esto es que la persona logra aventar el objeto hacia arriba a una velocidad de 10 metros por segundo. Y desde una posición de 10 metros de altura. Ya que tenemos declaradas nuestras constantes, pasamos a definir la variable y la igualdad de la variable. En este caso ponemos def, ponemos el nombre de la variable, podemos ponerle función 1, función 2, etc. Nosotros le llamamos y de t porque es el problema que estamos resolviendo. Dentro del paréntesis vamos a poner la variable independiente. ¿De qué depende? En este caso depende de t. Esto es para un sistema de ecuación lineal, ¿sí? de 1 por 1, pero en el siguiente ejemplo, por el método numérico, vamos a poder demostrar que también se puede hacer con sistemas de ecuaciones de matrices 2x2, 3x3, etc. Muy bien. En return vamos a colocar nuestra ecuación que obtuvimos del modelo a resolver. Ya la solución del modelo analítico, que es un medio de la velocidad, es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Continuamos. Ya que tenemos esto declarado, necesitamos generar nuestro vector de t, que va a ser el eje de las x. Hay muchas formas de generarlo. Es un vector array, de escribir todos uno por uno, 0, 0.01, 0.02, definir, etc. Pero el más práctico que yo alcancé a ver es el linspace. Vamos a definir a t igual a np.linspace. A continuación colocamos el tiempo inicial, en qué tiempo queremos iniciar, obviamente desde el segundo 0. A continuación hasta qué segundos, porque yo ya vi cómo funciona el programa, es que le pongo 3 segundos. Y a continuación el número de intervalos, ¿sí? El grilleo de este lapso de tiempo de 0 a 3 va a tener 200 intervalos. Muy bien, a continuación generamos la gráfica. Ya tenemos el eje X, que va a ser el tiempo, la variable independiente, utilizando el comando pyplot. Lo invocamos, pyplot.plot, entre paréntesis ponemos el eje X, que en este caso va a ser t, coma, y a continuación ponemos nuestro eje Y. Recordemos que Y es nuestra función de la solución de la forma analítica, y entonces vamos a poner y de i para i en t. Es decir, sabemos que y depende de t, ya generamos t. Con esto estamos evaluando cada valor de la variable dependiente en la variable independiente para generar nuestra solución. Muy bien. A continuación, estos son más que nada para hacer un poco más amena la gráfica.
un poco mejor, visualmente mejor, por lo que ponemos los colores de los ejes en negro, el eje Y y el eje X en color negro, y invocamos la gráfica con pyplot_show, dos paréntesis. Esto genera el gráfico y lo guarda como una imagen PNG. Colocamos pyplot.grid paréntesis para hacer el grilleo de la gráfica. ¿Ok? Y esta es la solución del sistema, la graficación de la solución con nuestro sistema analítico. Comenzamos a 10 metros de altura, el sujeto comienza aventándolo 10 metros por segundo hacia arriba, por lo que el objeto en el segundo 0 pues comienza a los 10 metros. Por la velocidad que lleva inicial, empieza a subir su velocidad, más o menos por el segundo 1.1 es que la fuerza de gravedad ya igualó a la velocidad, por lo tanto deja de subir y entonces comienza su descenso hasta aproximadamente el segundo 2.9, que es cuando cae el objeto. No programamos ninguna restricción para que al llegar a 0 ahí se quede el objeto. Si continuamos y ponemos más valores para t hasta 5, pues vamos a ver cómo la gráfica sigue bajando. ¿Ok? No tenemos programado que el suelo está en 0. Muy bien. Vamos a ver cómo funciona el programa. Este es el programa que tengo aquí: caída, las librerías invocadas, las constantes, la variable dependiente, generación de la variable independiente, la generación de la gráfica, características de la gráfica, y lo que les decía, que aquí con Visual Studio Code podemos darle en Run Python File en la terminal de Visual Studio Code, le damos play, se ejecuta aquí la terminal, está procesando, ya encontró el programa, lo está ejecutando, y ya se generó. Ok, entonces es la misma gráfica que tenemos acá. Les decía que elegimos la caída libre porque es intuitivo. Podemos cambiar la velocidad, la velocidad inicial, es decir, que el sujeto no lo aviente hacia arriba, simplemente lo deje caer. Para eso cambiamos la velocidad inicial a 0 y ejecutamos y vemos cómo se comporta. Entonces vemos que al momento que se suelta el objeto, no empieza a subir, simplemente se quedó ahí y empieza a caer, y conforme más pasa el tiempo, más rápido cae. Y esto es lo que les mencionaba: si tú puedes evaluar de 0 a 1000, y el objeto el programa no se va a dar cuenta que ya cayó al 0, entonces pues obviamente va a seguir cayendo, ¿no? Indefinidamente. ¿Qué otro ejemplo podemos poner? Obviamente si lo aventamos hacia abajo en vez de hacia arriba a unos menos 5, el objeto caerá de forma mucho más rápida. No me fijé cuántos segundos caería en el anterior. Si lo aventamos con una fuerza de 5 metros por segundo hacia abajo, vemos que en un segundo prácticamente alcanza el suelo. Mientras que si solamente lo soltamos, cae en 1.5 segundos. ¿Ok? Es muy intuitivo. Vamos a regresar a las condiciones iniciales porque es lo mismo que tenemos en el método numérico.
para la siguiente. Muy bien. Para la solución por métodos numéricos en Python, vamos a importar nuestras librerías. Hay una pequeña variación en la forma de invocar matplotlib. Esto únicamente es para que en las líneas de código, en vez de escribir matplotlib como en el anterior, pyplot, simplemente podamos poner plt, perdón. Invocamos las librerías, declaramos las constantes. En este caso, pues solamente vamos a tener una constante del sistema, las otras van a ser condiciones iniciales, porque ya es un sistema diferente. Ok. G igual a 9.18 metros sobre segundo al cuadrado. Definimos, ahora vean que no lo estoy llamando y, lo estoy llamando una función que va a estar compuesta de a y que va a depender del tiempo. Este arreglo de a va a estar generado por y, que será la posición, por v, que será la velocidad. Y este es un sistema, aquí vamos a poner el sistema de ecuaciones y aquí están las condiciones iniciales. Muy bien, vamos a explicar esta parte de aquí, porque cambia de la versión anterior. Muy bien, la herramienta de Python no puede resolver ecuaciones de segundo grado o superiores, es decir, la primera, la segunda, tercera, cuarta derivada. Para ello tenemos que convertirlo a un respectivo sistema de ecuaciones y posteriormente declararlo. De acuerdo a la ecuación 4, que es la ecuación a resolver, que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos la gravedad, empezamos a resolver. Acá está. Pasamos gravedad del otro lado, tenemos que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más la gravedad va a ser igual a 0. Y aquí es donde desarrollamos el sistema de ecuaciones, por lo que ponemos que la primera derivada de la posición con respecto al tiempo obviamente va a ser la velocidad. Posteriormente declaramos la derivada de la velocidad con respecto al tiempo va a ser igual a menos g. De esta forma ya tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, pero de grado 1, que en conjunto representan la dinámica de esta ecuación diferencial de segundo grado. Esto es lo que declaramos en la figura 13. ¿Okay? Vean, la derivada de y con respecto a t es igual a velocidad, mientras que la derivada de b con respecto al tiempo va a ser igual a menos la gravedad. Y es lo que tenemos aquí. Dos variables, y v, posición y velocidad, que componen el sistema A, y la derivada de y con respecto al tiempo va a ser la velocidad, mientras que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a menos la gravedad. A continuación declaramos el vector de condiciones iniciales, una condición inicial para la posición y una condición inicial para la velocidad. Continuamos. Declaramos nuestra variable independiente, el tiempo, con las mismas características que lo anterior. Es un copy-paste del programa anterior para ver que funcionan exactamente igual. Que usamos t igual a np.linspace de 0 a 3 y 200 intervalos. Y a continuación invocamos la solución con o de int y graficamos con pyplot. Como mencioné antes, ahora está invocado con plt gracias a la forma de llamar a la librería. La solución va a estar compuesta
de invocar o de int. A continuación ponemos nuestra variable dependiente, que recuerden que lo llamamos fun, coma, nuestro vector de condiciones iniciales, coma, y la variable de la que depende el sistema. ¿Okay? Ya con esto tenemos la solución. Si nosotros ponemos prime sol, obviamente nos va a arrojar todo el vector de la solución de este sistema evaluado en t. ¿Okay? Vamos allá. Aquí está el archivo. Aquí tenemos sol o de in, la función, el vector de condiciones iniciales y t. Aquí podemos poner prime sol y nos imprime la solución. Vamos a comentar esto. Comment. Voy a hacerlo manual para no spoilearlos. Ok, damos en play y vemos que en la terminal nos genera la solución. Estos son los valores para cada valor de nuestra función que depende del tiempo y de las condiciones iniciales, evaluado en nuestro vector t, de un principio hasta un final. Obviamente el montón de datos pues no es tan intuitivo como tener la gráfica, por lo tanto vamos a generar la gráfica de otra forma diferente a la anterior, para que tengamos dos formas de generar gráficas cuando ya tenemos un vector X y un vector Y. Vamos a generar la figura en los ejes. Vean que ya no usamos plot, pyplot, sino únicamente plt, gracias a la forma de invocar la librería. .subplots, y generamos el eje de la primera solución. Recuerden que es un vector de 2×2, por lo tanto tenemos la primera gráfica de color verde y nuestra otra solución de color azul. Entonces el 2 puntos se utiliza para poner todas las columnas, no, todas las filas, y a continuación decimos qué fila. Entonces este es el 0 y este es el 1. pyplot.grid, el grillado, y pyplot.show para mostrar la gráfica. Damos a ejecutar y aquí tenemos la gráfica. Vean que se comporta exactamente de la misma forma que en la solución analítica, pero esto está resuelto con un método de ecuación, métodos numéricos. ¿Okay? Cabe destacar que en este caso la solución sí se puede encontrar por la forma analítica y a través de la forma de métodos numéricos, dando la misma gráfica. Solo quiero verificar esto. Pero para algunas situaciones de ecuaciones diferenciales un poco complicadas, por métodos numéricos siempre se puede encontrar. Solamente hay que encontrar la forma de poder representarlo por un sistema de ecuaciones. Vemos cómo se comporta la posición. Recuerden que el objeto es lanzado de 10 metros con una velocidad de 10 metros por segundo hacia arriba. Aproximadamente al segundo 1.1 llega a su punto máximo y empieza a descender hasta que toca el suelo. ¿Sí? La segunda gráfica es la velocidad. Comienza, obviamente aquí ya no serán 10 metros, serán 10 metros por segundo. Comienza a 10 metros por segundo y comienza en orden descendente. ¿Sí?
Entonces, de esta forma, en nuestro sistema de ecuaciones, recuerden que hicimos un sistema que resuelve la ecuación para la velocidad y un sistema que resuelve la ecuación para la posición. ¿Sí? Por eso tenemos ambas soluciones, pero la que nos interesa, que es la posición, se comporta exactamente igual. Vayamos finalmente a las conclusiones. Con estos dos ejemplos confirmamos que no hay diferencia relevante entre las formas de resolver una ecuación diferencial ordinaria, el método analítico, un método numérico. No siempre es posible encontrar la solución analítica, pero siempre se podrá aproximar, y al ser código libre te da más libertad para publicar códigos, realizar pruebas,